que llegó de boca a boca. Ese cliente que llegó de boca a boca es un cliente tibio. ¿Por qué? Porque no tiene que pasar por el proceso del conocimiento de lo que nosotros ofrecemos para ya por lo menos estar como en el término de decir, ya, voy a comprar, pero todavía estoy en la duda, ¿sí? Entonces tenemos estos dos perfiles de a quién le vendo, el cliente frío, el cliente tibio, y después ya tenemos el prospecto de compra que sería nuestro cliente. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber hacer cerrar nuestro cierre, ¿ya? Entonces, primeramente siempre tenemos que comenzar con esa intuición de que a quién le vendo, ¿sí? Luego de eso, tenemos que preguntarnos aquí, ¿qué resuelvo? ¿Qué mi producto, qué mi servicio viene a resolver de este cliente al cual yo le vendo? Tengo que pensar en pocas palabras. Si yo vendo no sé, un producto que limpia el piso, ya, ¿qué estoy resolviendo? No estoy pensando en el producto. Véanlo desde ahí. ¿Qué estoy resolviendo? Estoy resolviendo un tema de higiene, de limpieza, de efectividad y tiempo, por decirlo así. Puedo tener un producto de limpieza que sea un abrasador muy bueno y que en el fondo está resolviendo el problema de quitar, no sé, pues el ruido de perdón, la suciedad de la baldosa en menos de 30 minutos. Ni siquiera hay que hacer remojo, hay que solamente pasar una vez, dejar ahí quizá 10 minutos que se remoje un poco, entro, paso el abrasador y se fue la suciedad al piso. ¿Qué es lo que resuelve? Entonces ustedes tienen que pensar qué es lo que están haciendo y qué están resolviendo de la persona, no en el producto. En el fondo, a mí no me interesa el producto, al cliente no le interesa el producto, le interesa saber el resultado, qué es lo que va a obtener. ¿Ya? Porque básicamente es como ponernos nosotros desde la perspectiva de cliente cuando nosotros vamos a hacer algo. O sea, si yo me llevo esto es porque me gusta y porque resuelve alguna necesidad mía. De esa perspectiva nosotros tenemos que poner, para no equivocarnos ni perder fuerzas tratando de vender algo que en el fondo a nosotros no nos gusta porque nosotros sabemos lo que hacemos y cómo resuelve los problemas, pero el cliente no. Entonces, a los emprendedores nos pasa exactamente eso, que tenemos muy claro nuestro producto, pero hacia afuera no se entiende de esa forma. Con palabras simples y enfocándonos en esto. ¿Qué es lo que estoy resolviendo? Eso es súper importante. ¿Qué resuelvo yo de mi cliente con mi producto o mi servicio? Eso es elemental. Luego, ¿qué es lo que hace que esto sea más fácil dentro de esta peregrinación que yo le llamo, de tratar de vender? Es compartir, ¿qué cosa? Mi pasión. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Eh, ¿Por qué estoy, no sé, creando un abrasivo para tirar la suciedad al suelo? Porque yo, no sé, tengo una historia que en el fondo mi casa siempre fue cochina y yo que inventé un líquido que en el fondo ayuda y resuelve el problema. A partir de mi hobby, como yo lo quiera ver, ¿qué, eh, qué emociones mueve mi producto o mi servicio en nuestro cliente? Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque yo les voy a poner un ejemplo simple. Eh, si nosotros miramos las campañas que hacen todas las marcas en el proceso de Teletón, todas hablan desde la donación, desde el esfuerzo, desde la transformación. Entonces, ¿qué es lo que hace que en el fondo nosotros y las empresas donen, más allá de la parte comercial, de la ley de donaciones? Dejemos la burocracia de lado, sino que vamos a la emoción. ¿Qué es lo que hace al chileno levantarse e ir al Banco de Chile a donar lo que sea? Es esa intuición de donar, esa bondad dentro para que esta institución funcione y siga rehabilitando personas y niños, básicamente. Pero es eso, es esa emoción dentro de la pasión que nosotros nos hace mover y poder donar, pero eso nosotros tenemos que demostrarlo hacia afuera. ¿Cómo? Con nuestra experiencia, con nuestra expertise. Cómo nosotros vivimos nuestra pasión de nuestro negocio, nuestra empresa o nuestro producto
y eso lo entregamos hacia afuera. En este caso, por ejemplo, que Pamela hacía dulces, y cuando ella aparece en sus videos, lo da con un tono de voz ¿cómo decirlo? Tan calmo, tan como un cuento, que en el fondo a uno lo empieza a atrapar con este relato que está haciendo, y en el fondo es como poner la dulzura de su voz dentro de un dulce, que en el fondo se traduce en la pasión con la que ella hace este tipo de producto. No sé si se entiende hasta ahí como lo voy explicando, porque la idea es que encontremos el por qué yo hago esto y por qué mi pasión me hace moverme a resolver este problema. Por ejemplo, desde mi perspectiva, ¿por qué yo me dediqué 100% a la parte de producción audiovisual? Porque a mí siempre me gustó el cine desde chico. Entonces, cada vez que yo voy donde un cliente y vamos a hacer una pieza audiovisual para su negocio o para contar una historia, yo lo hago con una calidad de cine. ¿Por qué? Porque me encanta cómo se ve el cine. Y yo lo hago, yo trato las piezas todo como el cine porque me encanta el cine. Entonces, cuando un cliente ve mis piezas audiovisuales y dicen, oh, se ve bien, no es una locura, no es Fantasilandia así de edición, rápido, efectos, lleno de cosas, no. Cuenta una historia, pero es porque a mí me gusta el cine. Entonces, yo traspaso esa pasión del cine hacia las piezas audiovisuales con los clientes que yo trabajo para que puedan vender mejor. Y funciona. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que encontrar la pasión que desarrollan dentro de su nicho para traspasar esa experiencia al cliente. No sé si por ahí se entiende mejor. Y por otro lado, viene la herramienta técnica. Que la herramienta técnica es el medio que yo voy a utilizar para poder difundir lo que estoy haciendo. Eh, ya cada vez se ve menos el panfleto, se ve, pero cada vez menos. Eh, y básicamente los panfletos uno los ve en los restaurantes de sushi, de comida rápida, que uno le dejan el panfletito, a veces lo tiran por debajo de la puerta, pero el panfleto ya cambió ahora a un panfleto digital que son los que manejamos en las redes sociales. Entonces nosotros tenemos que definir bien cuál herramienta técnica nosotros vamos a utilizar para poder hacer la difusión de nuestro negocio, ¿ya? ¿Por qué? Porque el nivel de conciencia del cliente va a depender del ticket que yo quiera cobrar o recibir de mi cliente. ¿A qué me refiero? Si yo, en el caso, por ejemplo, de Gonzalo, que presta servicio ya en el ámbito más burocrático y formal, a nivel de confección de empresa, constitución de empresa y todo lo que significa la legalidad, que no deja de ser menor, porque en el fondo es el cimiento de nuestra empresa, si en este caso Gonzalo quisiera posicionar su empresa en un lado donde el costo, o mejor dicho, el pago que él va a tener va a ser más alto, mi lenguaje no va a llegar y poder ser el mismo que yo ocupo hoy en día en Instagram. ¿Por qué? Porque en Instagram está el perfil que es como, sin mirar en menos, es clase media. Nosotros no vamos a encontrar a un dueño de una empresa o alguien que sí quiere invertir en una empresa nueva, porque su lenguaje es distinto. Y eso, queramos o no, pasa aquí y me pasó en Brasil exactamente igual. ¿Por qué? Porque yo en Brasil yo fui, para que me conocieran, al igual que ustedes, yo fui a golpear muchas puertas para que conocieran mi servicio. Y en muchas me dijeron que no, y muy pocas me dijeron que sí. Y cuando me dijeron, le gustó mi servicio, pero ¿cuál era el problema mío? Es que después yo no tenía mi empresa constituida, entonces tuve que constituir una empresa, una productora allá, y ahí empezó a caminar mucho mejor. Pero yo ya estaba hablando, por decirlo así, mis piezas audiovisuales en campañas estaban para empresas que venden camiones mineros, pues, maquinaria grande. O sea, estamos hablando de que el tipo de video que yo vendía allá era para personas que compran camiones
de carga grande. Entonces, el nivel de mi lenguaje para poder llegar a ellos tuve que cambiarlo totalmente y dejar de hacer el mismo tipo de post que es para Instagram. No sé si se entiende más o menos de ahí, el lenguaje de comunicación. Entonces, yo tengo que saber claro cuál herramienta técnica voy a utilizar para poder vender y a quién le voy a vender, ¿sí? Como algunos también están comenzando, es súper bueno esto porque van a poder filtrar hacia dónde quieren vender y hacia dónde quieren llegar, ¿sí? Eh, entonces, acá les voy a mostrar ya cómo es en este sentido. Se les voy a mostrar con un apunte que tengo acá. Aquí está. No sé si pueden verlo, ¿sí? Ya. Ustedes tienen que saber dónde está su audiencia. ¿Dónde están? Si los que ya empezaron hace poquito, tienen que empezar a hacer esta pesquisa. ¿Dónde hoy día se encuentra su audiencia? En Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn o YouTube, básicamente, porque cada una de esas plataformas tiene un lenguaje distinto y, y la forma de explicar es totalmente distinta. ¿Por qué se los digo? Porque, por ejemplo, lo que comentaba el otro día en la capacitación, todo lo que tiene que ver con déficit atencional es TikTok e Instagram. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros vamos scrolleando los avisos que van pasando o los mensajes que podamos estar viendo. ¿Por qué? Porque básicamente son plataformas pensadas en lo que es entretenimiento, derechamente. O lo que es copucha, o lo que es política, o lo que no tiene nada que ver con nuestro negocio. A menos que nosotros empecemos a crear un contenido eh, dedicado a hablarle a ese lenguaje de nuestros clientes, ¿ya? Pero ahí nosotros cambiamos nuestra línea editorial porque tiene otra percepción. Entonces, nosotros tenemos que entender hacia dónde nosotros queremos llevar nuestro ticket de venta. Facebook es una plataforma súper neutral porque en realidad el promedio de edad que consume Facebook, estamos hablando de personas de nuestra edad, incluso de 40 hacia arriba, que continúan utilizando Facebook. Pero si yo estoy creando un producto que es netamente ropa y moda, quizás mi fuerte no va a ser ahí. ¿Por qué? Porque mis diseños de ropa están básicamente en lo que es TikTok e Instagram. No puedo pensar en eso. Pero quizás, por ejemplo, tomando el ejemplo de Gonzalo, que las personas que pueden y que están en el rubro de los negocios necesitan asesoría, necesitan consultoría para trabajar con esto, sí, mis avisos los puedo potenciar en Facebook, porque el perfil de edad se encuentra ahí, ¿sí? O si ya quiero ir a un mercado mucho más grande que paga mucho mejor, me voy a LinkedIn perfectamente. Porque en LinkedIn lo único que yo me encuentro son CEO, gerente general, presidentes y gente con cargos mayores, donde por decirlo de alguna forma, el CEO de una empresa no va a estar en Facebook, porque no está dentro de su círculo social. Entonces nosotros tenemos que entender eso, que los círculos se van nichando cada vez más y se van estrechando. ¿Por qué? Eh, porque es natural y pasa. Entonces, desde ahí, según esta planilla, es como qué tengo que hacer, según esta tabla, para hacer que mi negocio, mi empresa, empiece a funcionar según la plataforma que yo escoja. ¿Sí? ¿Les hace sentido todo esto? ¿Sí? Ya. Sí, profe. Es súper importante que ustedes tengan esto, como esta tabla comparativa. Es bueno manejarla. ¿Por qué? Porque en el fondo yo ya empiezo a enfocarme dónde tengo que ir. No pierdo mi tiempo.
Para la gente que recién está comenzando es súper bueno porque en el fondo su intuición va hacia allá y no pierde fuerza ni ánimo en crear piezas audiovisuales, por decirlo así, para YouTube. En YouTube, si yo vendo jeans, no me va a servir. Porque ¿qué voy a tener que hacer? Solamente propaganda. Propaganda de moda, propaganda de esto, que en el fondo no nos va a transformar esa, ese lead que se llama en venta directa. Entonces, tengo que tener mucho cuidado con eso. En YouTube, por decirlo así, ¿qué es lo que nos va a traer como beneficio? Por ejemplo, eh, tomando el mismo ejemplo de Gonzalo, eh, profundizar sobre un tema en específico, lo mismo que también hace Dalila, o sea, yo voy a crear un contenido donde yo voy a hablar sobre quizá un tratamiento específico de rehabilitación X, lo que sea, pero donde yo tengo todo el tiempo del mundo para dedicarme y profundizar sobre aquel tema. ¿Por qué? Porque ahí solamente ese lead que se llama, que es el posible cliente, va a estar atento a lo que yo estoy diciendo porque va a resolver mi duda en 15 minutos, cosa que yo en Instagram no lo puedo hacer. En Instagram yo hablo solamente del problema y de ahí viene el otro ejercicio que es más cansador, que es tratar de tomar este cliente frío, pasarlo a cliente tibio y después que sea una venta directa. La diferencia es que mi audiencia que puede venir de YouTube ya viene informada, entonces ya todas estas barreras de objeción con respecto a lo que yo hago ya están fuera. Entonces, súper bueno eh, diferenciar este nicho. ¿Y qué tiene que ver en el fondo? El desafío de los 7 días es exactamente esto, es mostrarse frente a la cámara para empezar a atender distintos tipos de formatos y expresión. Porque si nosotros no nos tiramos a la piscina, en este caso, para poder crear contenido, cuando tengamos que llegar a YouTube, por muy profesional y mucha experiencia que tengo, pero si no tengo esta postura frente a la cámara de seguridad, créanme que se va a notar. Y yo estoy remando hacia atrás con mi negocio. ¿Me explico? Entonces es súper importante que puedan desarrollar esa conciencia, ¿ya? Eh, Factores a considerar. No sé si se alcanza o hago un poquito más de zoom. Un poquito más de Perfecto. zoom. Ahí. Estamos viejitos ya, profe, no nos da tanto la vista. Eso es súper importante que tengan como a considerar. ¿Qué factores? Público objetivo, el objetivo del marketing que nosotros vamos a desarrollar y los recursos disponibles, que en el fondo lo que les decía yo, perdón, era la herramienta técnica. Ahí está, para que puedan tomar ese apunte. Ahí no sé si tú puedes aportar con algo con respecto a cómo tú has vivido, Rebeca, estos factores técnicos de los clientes. ¿Cómo se fideliza más? De dar intereses, eso. Bueno, yo creo que sí, depende mucho ahí de la edad. Eh, bueno, uno cuando dibuja como la persona, tiene que tener en cuenta eso, como, porque eso cambia tanto como la clase social, como Maca dijo, que tiene sus clientes de una clase social, de una clase económica más alta, eso ya le da una idea de que de la forma como ella va a hablar con ellos es diferente de la forma como hablaría con otra clase social, así como la edad, así como de dónde vienen, dónde están, dónde viven. Entonces, todo eso hace mucha diferencia en el lenguaje que se usa y también dónde están. En TikTok va a usar algo más informal, en Instagram un poquito más formal, pero
de más cercanía. LinkedIn es completamente formal, entonces para empresas, entonces el lenguaje es completamente diferente. Y claro, la edad cambia mucho. Alguien puso algo ahí en el chat. Sí, hasta el lenguaje corporal cambia, la ropa que tú usas, cómo te vestes, todo eso cambia de acuerdo a tu público, a tu audiencia. ¿Alguno de ustedes ha trabajado con anuncios pagados? Sí, ¿no? No, profe, yo no. Yo sí, Ya, nadie tiene la experiencia de trabajar con anuncios pagados. ¿O le han sugerido, oye, paga este anuncio para que se pueda mover más? sí, yo he trabajado con anuncios pagados, profe. Yo también en alguna oportunidad he pagado anuncios. Ya, y ¿cómo se llama? Esa propuesta de trabajar con anuncio pago, ¿nació de ustedes o vino de una sugerencia? En el caso mío, nació ambas, porque lo que pasa es que trabajaba con una plataforma a la que se le pagaban como 600 lucas al año. Y esa, claro, unos ejecutivos de contacto te llaman y te hinchan hasta que tú los contratas. Y en la otra fue iniciativa mía que fueron anuncios de Google Ads, pero en esta plataforma pagada era como un ejecutivo de ventas que te cateteaba. Y al final, pucha, claro, pagué como 2 años y después me di cuenta que en realidad no muchos clientes venían de ahí, de esa plataforma. Así que dejé de Sí. pagarlo. ¿Por qué les pregunto con respecto a eso? Algo que yo he aprendido, para ir continuando con respecto a eso, es que créanme que ustedes son totales gestores de su propio motor visual. Muchas veces no dejen en manos de terceros su empresa, su vitrina visuales. Si aún no están convencidos de que lo que ustedes están creando en redes sociales no tiene y no refleja 100% lo que ustedes son como empresa, ya, yo no les sugiero empezar a patrocinar avisos porque, insisto, cuando uno crea los avisos y las campañas de Google Ads, es un mundo, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? Puede que yo patrocine un aviso, tal como lo hicieron algunos de ustedes, y este aviso me lleva a un montón de personas. Pero estas personas cuando lleguen a mi red social o a mi vitrina visual de venta, ¿qué es lo que van a ver? Van a ver lo que yo ya tengo. Y lo que yo ya tengo está bien estructurado en términos visuales, está atractivo como para decir, perfecto, esta persona tiene un currículum súper grande en términos de visualización del perfil que me permita tener esa credibilidad, porque a pesar de que nosotros digamos que no, pues todo entra por la vista. Entonces, si nuestras vitrinas visuales, que en este caso pueden ser nuestras redes de venta, están desordenadas o no tienen una excelente calidad, nos va a jugar totalmente en contra, porque es como pagarle a una publicidad que sí se va a mover, pero cuando eso se retorne como inversión, que es el ROI, el retorno sobre la inversión, cuando vuelvas acá va a ver que quizás mis piezas visuales no son las mejores, entonces tengo que tener mucho cuidado con eso y hasta que no podamos subir un poquito más la calidad de nuestra pieza visual, no nos arriesguemos. Yo se los aconsejo, ¿por qué? Porque es lo que yo he visto y es lo que pasa. Ya me ha llegado gente diciéndome, pucha, no puedo vender, pero en el fondo yo entro en el Instagram y puede estar muy bonito, muy estructurado, pero ¿qué es lo que pasa? Eh, Se escucha mal, de repente no se ve muy bien, hay mucho ruido, hay ciertas cosas con las que hay que tener cuidado y si uno va a hacer ese tipo de inversión, tiene que hacerla eh, con la idea de que comunique lo que ustedes necesitan, ¿ya? Entonces, em, volviendo acá, ¿ya? al, a esta pizarra, eh, vamos aquí,
Aquí. Nosotros teníamos dividido este embudo de venta en tres perfiles, que era la herramienta técnica, nuestra pasión, que era compartir esta pasión que estamos desarrollando, y lo que nosotros queremos resolver, ¿sí? Ya, aquí es súper importante que de esos tres patrones que nosotros veníamos conversando, ya, estos tres pilares, por decirlo así, sea solo para enfocarse en una idea. No nos dispersemos, sé que es súper difícil, sé que es súper difícil. ¿Por qué? Porque a veces no, por desesperación, algo que le expliqué en la capacitación, nosotros empezamos con nuestra primera idea, ¿ya? Y a mí me pasa. Yo todo lo que le estoy explicando es porque a mí también me sucede y también pierdo mi foco a veces y tengo que devolverme 3 pasos atrás para poder decir dónde la estoy cagando, como se dice. Partí con una idea y a ustedes les puede pasar que esa idea, perfecto, sube, 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 porque en el fondo ya estamos en el punto positivo de que si es una idea, pares nuestros nos han dicho, sí, ¿verdad? Te puede ir muy bien, perfecto. Y una vez que nosotros establecemos esa idea, nos va bien, está funcionando, está yendo para adelante y de repente, ¡pum!, nos caemos, ¿ya? Y en esa caída de cero ventas, porque todos pasamos por un momento donde no estamos vendiendo nada, eh, aquí, ese punto es donde nosotros, es el punto crítico, donde tenemos que enfocarnos directamente en esa idea. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos este puntito donde nosotros nos caímos y empieza a decir, oye, ¿y por qué no empezáis a hacer esto ahora? Oye, no, se me ocurrió esto o ahora voy a hacer esto. No, en el fondo estoy repartiendo el queque en varios pedazos y le estoy quitando fuerza a mi estructura. Cuando, ¿qué es lo que pasa? Acá, y que tiene que ver con el desafío. 100%. ¿Por qué? Porque al crear mi mensaje, yo creé en el día uno un mensaje. No me gustó. Tengo el día 2 para mejorarlo. Tengo el día 3. Quizá en el día 4 me quedó mejor, pero en el día 5 yo me sentía mal. Entonces en el día 6 lo mejoro. Esa posibilidad de siempre estar corrigiendo mi performance y sabiendo qué es lo que le gusta a mi público es la única forma de medir si esto está funcionando o no. Si yo voy cambiando o quitándole fuerza a mi proyecto, subdividiéndolo en otras ideas, nunca voy a saber si funciona. Porque en el fondo debilité mi proyecto. O sea, nosotros no tenemos que pensar que hay un plan B para no enflaquecer nuestro proyecto principal. Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo de Patricio, ¿sí? Patricio trabaja mucho con la automatización de agenda, si mal no me equivoco, ¿cierto? Sí, está por ahí. Está por ahí, pero si mal Sí, no me equivoco, sí, ya. correcto, Sí, sí, es correcto. Patricio trabaja mucho con la automatización de agenda, pero ¿qué es lo que yo le recomendaría? Eh, es súper, súper necesario y es muy bueno, que es algo que tú puedes después profundizar más. Nosotros tuvimos un cliente atrás hace un tiempo que también empezó a trabajar con inteligencia artificial para unificar servicios, que era una agenda médica, era una plataforma de marketing médico, procedimientos médicos, todo en una sola. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos para posicionar esta nueva plataforma que en el fondo viene a resolver el problema de la agenda, de las evaluaciones, del pago y del marketing de los centros médicos, que en el fondo tiene que ver mucho con la automatización de mensajes y trazabilidad del paciente, en este caso, que en el fondo también tú puedes pensar en la trazabilidad del mensaje desde dónde va hasta dónde termina para entregarle un mejor servicio a tu cliente, en este caso sea una empresa, que en el fondo es como una idea simple. Eh, Tú puedes aquí, un segundito, son ideas que se me vienen a la cabeza así súper rápido, pero por ejemplo, tú puedes tener el primer mensaje de que entra solicitando un servicio y ese servicio
ese mensaje entró quizás por WhatsApp, ¿ya? O entró por Instagram, por cualquiera de estas plataformas de mensajería, ¿ya? Pero tú puedes hacer la trazabilidad de esto, entregar un informe de dónde y qué canal vino, además de el pago, por decirlo así, estoy inventando, del pago de este mensaje, hacia dónde fue. ¿Por qué? Porque en el fondo después tenemos un informe de, que se llama ROI, que es retorno sobre la inversión. ¿Para qué? Para que tu cliente sepa desde dónde vino el mensaje y en el fondo después el cliente sepa invertir con ese informe en qué red social llegó este cliente. Si fue por Instagram, fue por Facebook, fue por WhatsApp, para que sus campañas y su posicionamiento tenga una mayor inversión sobre el gasto. No sé si me explico, no sé si se entiende la idea. Sí, profe. Sí, perfecto. Entonces, hay que saber pensar súper bien qué es lo que, como les decía, hacia dónde va la idea y cómo ponerla en práctica y irla mejorando cada vez. ¿Para qué? Para, en el fondo, fidelizar ese vínculo que nosotros vamos a crear con el cliente. Y créeme que ese tipo de piezas que, por ejemplo, necesita Patricio, ya, Patricio no necesita crear un reel que en el fondo demuestre su experiencia. Quizás sí en su reel, que son ideas locas que se me ocurren, en su reel se muestre, en la pantalla, se muestre el tipo de mensajería automatizado y cómo se une y hasta dónde va y qué es lo que puede hacer. No sé si me explico, que en el fondo mostrar todos los malabares que hace la mensajería hasta resolver el problema del cliente. Resuelve el problema del cliente porque en el fondo tú lo mostraste en la práctica, cómo funciona tu plataforma de automatización de mensajes. Pero para poder hacer eso, quizás tú necesitas crear un anuncio para YouTube. ¿Por qué? Porque va a ser un poco más grande, necesitan más pantalla, eh, y tú puedes sacar pequeñas cápsulas de lo que se hizo en YouTube para ponerla en tu Instagram. ¿Se entiende más o menos? Sí, yo lo voy entendiendo Ya, perfectamente. perfecto. Entonces, todo lo que son este tipo de servicios que necesitan una explicación mucho más profunda, tienen que saber qué herramienta técnica, en este caso, dónde voy a publicar yo mi información para que en el fondo sea de utilidad y no pierda mucha fuerza en lo que estoy haciendo, ¿ya? Hasta el momento, ¿alguna duda, consulta de usted? No, profe, voy siguiendo la idea. ¿Continuamos entonces? Tengo una duda con el punto. Se le cortó el micrófono. Si puedes volver a explicar, por favor, la parte esta del pilar número 2, que es la pasión. No me quedó claro. Demostrar nuestra experiencia. Yo apunté esto, demostrar nuestra experiencia, cómo vivimos nuestro servicio y qué mueve emociones. No entendí esa parte, o será que ya es la hora que ya no estoy entendiendo. Llevémoslo a su servicio. ¿Qué es lo que hace? Yo realizo acompañamientos a mujeres entre 35 y 50 años, que las acompaño a traspasar la noche oscura del alma, momentos de crisis, caos. Ya, entonces, ya, yo voy así como preguntando súper puntualmente para entender qué es lo que estamos haciendo. Usted trabaja con mujeres de 35 a, A 55 años. a 55. Ujú. Básicamente, ¿qué es lo que hace? Las acompaño en sus procesos de caos a transformar sus vidas, a resignificar su historia. Ya, en este caso, por decirlo así, es como una contención. ¿Sí?
Ya, y esa contención que está haciendo es de tipo espiritual, de tipo psicológico, ¿de qué tipo? Transpersonal, que incluye psicología y espiritualidad. Ya, transpersonal, que en el fondo Ujú. es una unión de psicología Psicología y, y y espiritualidad. ya, perfecto. Una última pregunta. ¿Cuál es la transformación que hay con respecto a su clienta? Desde que llegan hasta cuando Sí, salen del proceso, sí, es la resignificación de la historia. ya, perfecto. La resignificación del dolor, la resignificación del proceso doloroso que las trae a mí. Perfecto. Entonces, como para unir todo eso en una palabra, eh, es una forma de ver la resiliencia, pero en otro nivel. Sí. Que nos lleva a, o sea, todo lo que yo realizo, porque a mí también me ha costado, porque el término transpersonal no es conocido, porque es una rama de la psicología que Sí, no está siendo trabajada, o sea, que no está recién partiendo. Entonces, lo que a mí también me cuesta explicar esto en un lenguaje que no sea técnico, llevarlo a lo simple. Yo de lo simple digo, trabajo con el ser de las personas, no con lo conductual, sino que las llevo a la parte interna y conocerse desde el interior mismo para ujú, resolver sus problemas, que encuentren sus propias herramientas donde aplico coaching, programación neurolingüística y